Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Buenas tardes a todas, todos. Buenas tardes, Darío. Gracias por conectarte y por brindarnos tu tiempo. Vamos a hacer una breve presentación de Darío, así comenzamos a dialogar. Y luego de conversar con Darío, vamos a abrir al diálogo con todas y todos ustedes y a trabajar algunas cuestiones de lo que se charló vinculado con la clase de hoy. ¿Bien? Bueno, Darío Aranda es periodista egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se especializa principalmente en la problemática del extractivismo, en la problemática ambiental, la cuestión de los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y la cuestión de las asambleas socioambientales. Trabajó en diferentes medios y trabaja, como es Página 12, la Cooperativa La Vaca, FM La Tribu, entre otros. ¿Bien? A su vez tiene libros publicados sobre la temática, como ustedes vieron en el aula virtual que publicamos también su breve biografía, como es Argentina Originaria, Tierra Arrasada, y es coautor de El costo humano de los agrotóxicos y Quienes hacen periodismo. La charla de hoy va a tener que ver justamente con el trabajo de Darío y sobre justamente sus temas de interés que tienen que ver con el bloque que comenzamos a trabajar en la Cátedra de Política Educativa y que intenta caracterizar la relación del neoliberalismo como modelo cultural, económico y social en relación no solo al aspecto económico, sino al aspecto educativo y al aspecto cultural. Así que, Darío, si te parece, nos gustaría que comencemos a charlar sobre este gran concepto que de alguna manera engloba tu trabajo y que es el extractivismo. ¿Qué te parece que para quienes se están iniciando en la temática resulta relevante de conocer para poder abordar y comprender de qué estamos hablando? Dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes primero a todos y a todas. Para mí es un gusto, poder participar, que obviamente presencial es mucho más lindo, pero participar de alguna manera en alguna charla, en alguna clase, en algún ámbito de la facultad en la que me formé. Así que eso, por un lado, hace muchísimos años que no voy a la facultad, aunque paso relativamente cerca del lugar, donde hay muchos amigos y otros no tantos que han quedado ligados a la gestión en su momento. Así que doblemente un gusto poder participar. No sé cómo será ahora, estoy haciendo un paréntesis porque había mucha militancia política hace unos 20 años en la facultad y mucho intercambio, mucho debate. Las grietas ya estaban abiertas hace mucho tiempo ahí, no sé cómo será ahora, quizás es un clima mucho más tranquilo, ojalá. Puntualmente lo que me decís, cuando hablamos de extractivismo, hay distintas formas de llamarlo, ¿no? Se habla de ambiente, a mí a veces me presentan como periodista ambiental y yo no me considero un periodista ambiental. Yo me considero un periodista que abordo temáticas que tienen que ver con lo ambiental, pero no es solo ambiental. Cuando hablo de... A ver, ¿qué hablamos de extractivismo? ¿Qué es hablar de extractivismo? Hablar de megaminería, es hablar de soja transgénica y agrotóxicos, es hablar de megarepresas, es hablar de energía nuclear, es hablar de la extracción petrolera en Vaca Muerta, entre otras cuestiones. Entonces, cuando hablo de esas cosas y cuando hablamos de esas cosas, pues somos por suerte muchos, cada vez más, los que estamos abordando estos temas, que justamente yo los empecé a abordar cuando estaba en la agencia de noticias de la Facultad de Lomas. Estamos hablando un poco de ambiente, estamos hablando de economía, estamos hablando de historia, estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, mal podríamos decir que somos periodistas ambientales, digamos, al menos el enfoque que yo le doy.
Hay otros colegas, compañeros que por ahí tocan temas parecidos y se refieren como periodistas ambientales. Y no está mal, digo, cada uno, no sé si se define o se hace cargo de algunas partes. Bueno, en ese sentido yo lo quiero aclarar por las dudas. Y en ese sentido, cuando hablamos, y el concepto político que utilizamos es un término que viene hace muchos años, que es extractivismo, que es extraer. Cuando a mí me preguntan qué es el extractivismo, yo digo, es para divulgación, lo explico diciendo es la extracción de recursos naturales con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Entonces, en Argentina muchas veces decimos, bueno, en Argentina se extrae petróleo, se exporta soja. Bueno, sí, se exporta soja, se exporta petróleo, se exporta oro, cobre, pero lo que se hace es, se exporta naturaleza, ese es el concepto para mí más básico, se exporta naturaleza a muy bajo costo para las empresas, para las corporaciones, con amplias consecuencias para toda la población, pero inicialmente y fundamentalmente para las poblaciones que viven en los territorios sometidos por los agrotóxicos, los territorios sometidos por el fracking, la fractura hidráulica, la extracción petrolera, y los territorios sometidos por la megaminería. Que no es ni más ni menos que la historia de América Latina, la que estamos hablando, ¿no? Digo, si nos vamos a un poco, si uno agarra las venas abiertas de América Latina, que quizás haya sido un material que han leído en el secundario, ojalá en la facultad, digo, es eso, en Argentina, como en América Latina, y ahí no hay diferencia de colores políticos, como en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Perú, en Ecuador, lo que se hace es un modelo extractivo que somete a los territorios a este tipo de actividades. Y en ese sentido, muchas veces en los medios de comunicación, por ahí, si me estoy yendo de tema, me dirás Lisandro, me dirán los compañeros, en los medios de comunicación sin dudas hay intereses tejidos, por un lado por el lado de las empresas, por otro lado por el lado de los gobiernos, entonces muchas veces en los medios, no sé si hegemónicos, medios dominantes, grandes medios, es bastante dificultoso y sobre todo en los últimos años tratar de contar lo que pasa en este sentido. Pero al mismo tiempo siempre hay algunas posibilidades, siempre hay algunas fisuras, y al mismo tiempo hay otro, como bien saben ustedes, un enorme caudal de medios comunitarios, populares, alternativos, autogestivos, o el nombre que se quiera llamar, para contar lo que está sucediendo. Justamente, Darío, el siguiente eje que nos gustaba trabajar era este, ¿no? Tomando esta definición de extractivismo que nos compartís y tu trabajo cotidiano, ¿qué papel te parece a vos que juega la comunicación frente a este modelo económico? No frente solamente, sino también a favor, ¿no? ¿Cómo es ese entramado? ¿Cómo lo podés ver vos de tu experiencia, tanto como periodista, pero también como consumidor de esta información? A ver, como se dividiría en varias capas, ¿no? Por un lado, como a mí me parece en esto, yo a veces hago el ejercicio de decir, bueno, los gobiernos, no, en los gobiernos de los últimos años al menos, no hay grieta para apoyar este modelo. Tanto es un modelo que si bien viene, como decimos, de largos siglos en el continente, ha tomado un reimpulso a partir de la década del 90 en toda América Latina, a partir de lo que se llamó el consenso de Washington, el consenso de los commodities luego, con políticas donde se ha profundizado el extractivismo en todo el continente. Hay muchísimo escrito, no es que lo inventé yo, ni lo creé yo, ni me di cuenta yo, ¿no? Digo, uno ni bien empieza a estudiar, se ve que justamente, y en esto no quiero decir que todos los gobiernos sean lo mismo, pero para dar una referencia, en el gobierno, y para salir de Argentina, si se quiere, de la grieta, en el gobierno de Bolsonaro hoy está el mismo extractivismo que estaba durante el gobierno de Dilma Rousseff o de Lula da Silva, y no quiero decir que sean lo mismo los gobiernos, digo, claramente no son lo mismo. Pero bueno, y en ese sentido, así como los gobiernos no hay grieta, en los grandes medios de comunicación ha habido matices, hay matices en algunos momentos y en otros no tanto. A modo de ejercicio, busquemos una nota crítica a los agrotóxicos en Clarín o La Nación y es muy difícil que la encontremos. Busquemos una nota crítica a la megaminería en San Juan o al fracking en Vaca Muerta, en página 12, o en Telam, y es muy difícil que la encontremos. Cada uno, en algunos casos, por su pauta publicitaria de la corporación de turno, de la empresa de turno, por Monsanto Bayer, por Syngenta, por Chevron YPF, por dar algunos ejemplos, o por Barrick Gold,
o en otro caso por la alianza política y también empresaria con los gobiernos, ya sea nacionales o provinciales. En Página 12 hace como 3 años, que fue la última vez que me dejaron publicar una nota crítica a la megaminería en San Juan. Y no, lo hablo, digo, no es el único medio en el que pase, pero es el caso puntual, digo, de hecho yo publiqué una nota y al otro día la habían sacado de la web, era una nota en papel que nunca se sacan las notas y tuve que recurrir a la Convención Interna Gremial para que vuelvan a ponerla en la web una nota que había sido aprobada. Por ahí me estoy yendo de tema, me decís, digo, si no, entonces en ese sentido, ¿por qué volcarnos a estos temas? ¿Por qué contarlos? Yo creo que tenemos una obligación, y por ahí estoy haciendo, mientras haya poblaciones que sufren, que tienen sus derechos vulnerados, que están exigiendo justamente el cumplimiento de esos derechos, creo que como periodistas, como comunicadores, tenemos la obligación moral, ética y profesional de tratar de contar eso. Hay mucha teoría escrita y muchos compañeros que han reflexionado mucho, pero lo que está pasando en algunos territorios en cuanto a vulneración de derechos tiene puntos en común, no digo que sea lo mismo, pero tiene puntos en común con lo que se pasó en la última dictadura cívico-militar en Argentina. En Catamarca, en Andalgalá, en abril pasado hubo una represión, una feroz cacería, que se llevaron a 10 personas y las tuvieron detenidas durante 15 días en la cárcel sin ninguna prueba en su contra. Ahí en Andalgalá, en Catamarca, hace muchos años se habla de una dictadura minera. Podemos ir al otro extremo, vinculado a otro tema, en Formosa. Muchos hemos tenido la posibilidad de estar en Formosa muchas veces, y un gobierno que está hace 24 años en el poder, donde uno no puede sacarse una foto frente a la casa de gobierno sin que la pare un policía y le pregunte qué está haciendo, no puede reunirse a debatir políticas de Estado. Digo, no, y a mí no me lo contaron, digo, lo vivencié junto a otros. Entonces, me parece que en ese caso lo que tenemos, ¿por qué digo Formosa? Digo Formosa porque es una de las provincias donde además del sometimiento de los pueblos indígenas está el modelo agropecuario avanzando a sangre y fuego. Podría decir Santiago del Estero lo mismo, podría decir el pueblo mapuche en Vaca Muerta, en Neuquén. Entonces, que son cuestiones que pasan muchas veces lejos de las grandes ciudades, que es donde solemos habitar, donde solemos vivir, y donde creemos, por ejemplo, que no sé, que el agua nace en la canilla, o que la vaca sale de la ladera de la carnicería, y no nos preguntamos de dónde vienen los recursos, los bienes comunes de los que vivimos, ¿no? Ya sea el agua, sea el aire, sea los alimentos. Entonces me parece que ahí también nos llama a una reflexión muchas veces, a plantearnos nuestras formas de vida y a preguntarnos de dónde viene cada cosa y cuáles son los costos de cada cosa. Por ahí le hice muy larga, o váyanme diciendo porque No, está clarísimo, y en este sentido, no, clarísimo, Darío, y en este sentido me parece que usás un término que es muy potente, que es el de territorio, porque nos encontramos en Loma de Zamora, Buenos Aires, y la lectura de toda la problemática que pareciera ser nacional, ya sea en este caso a nivel económico y productivo, pero también en nuestro caso particular a nivel de la educación, tendemos a tener esta lectura centralista y los problemas se leen, como vos decís, como si fuese el agua que abrimos de la canilla, también en toda la temática, inclusive la educativa. ¿Qué papel te parece a vos que puede cumplir la labor comunicacional alternativa como educativa en este sentido? Ahora, quizás vayamos primero por lo comunicativo, que es tu amplio recorrido, y vamos a ver cómo podemos vincularlo un poco con lo educativo en otra serie de preguntas que tenemos ganas de hacerte. Pero, ¿cómo es esto que vos hablás de, bárbaro, la situación que pasa con estos grandes medios, como puede ser tanto Clarín como Página 12, que a partir de diferentes relaciones con el poder terminan comunicando la problemática extractivista del mismo modo? ¿Cómo es el trabajo con los medios alternativos? ¿Qué es lo que efectivamente hacen? ¿Qué tipo de periodismo y qué tipo de comunicación es la que se produce desde ahí en relación a los territorios, ¿no? Tenés el micrófono apagado, Darío. Sí, digo, me lleva como un montón de temas súper interesantes y iría como de la pregunta a otros quizás. Entonces, de la pregunta puntual, la diferencia que hay en los medios comunitarios, populares, cooperativos, alternativos, y siempre utilizo todos esos términos y muchos otros, porque depende con quién hable, se definen, quizás ya lo han visto en la cátedra y demás, se definen de distinta manera. Para algunos compañeros y compañeras, decirle medios alternativos, dicen, yo no soy alternativo, yo soy el periodismo, alternativos son otros, digo, referido a Clarín, La Nación o Infobae. No, o sea, no somos alternativos de nada, dicen, y tienen todo su derecho de pensarlo así. Yo
Yo creo que la diferencia de los medios comunitarios es que, por un lado, están en el territorio o escuchan a las personas del territorio, a los que habitan el territorio. ¿Por qué hablamos de territorio, digo, o el lugar, ¿no? El territorio viene de una concepción, de distintos lados vienen en estos temas, pero yo lo asocio mucho a lo que habla, a lo que referencian los pueblos originarios, o los campesinos también, que una cosa es la tierra, ¿no? Una cosa es la tierra, la porción de tierra en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que nos desarrollamos, pero el territorio es, además de esa porción de tierra, es todo lo que lo rodea, es el aire, es el agua, es la montaña que está enfrente, es la cultura del lugar, es la vida en el territorio, digo, es lo que nos atraviesa, ¿no? Lo que somos a partir del lugar donde estamos, de una concepción filosófica, política, un poco más amplia, me parece. Es interesante, digo, para mí pensarnos así es como un vuelco. Por eso también la lucha en el territorio es muy fuerte, porque bueno, cualquiera de nosotros, quizás muchos de nosotros, si mañana viene una minera y nos quiere comprar nuestro departamento, nuestra casa de 8,66 de frente por 24 de fondo, le decimos que cuánta plata hay y nos vamos. Quizás, digo, no digo que todos, pero cuando uno tiene unos lazos históricos, culturales, filosóficos, ancestrales con esa vida, con ese lugar, no es tan fácil. Entonces, para un pueblo indígena no hay una tierra igual a otra. Entonces, nunca van a aceptar un dinero, aunque le ofrezcan todo el dinero del mundo para irse de ese lugar porque abajo hay petróleo. Volviendo, me estoy yendo por las ramas. Los medios comunitarios, popular alternativos, lo que tienen es que escuchan a las personas del lugar, a los que están sufriendo, a los que están luchando, a los que están sonriendo, soñando en el lugar también. Y intentamos muchas veces, digo, pues soy parte de los medios también comunitarios, populares, alternativos. A mí me encantaría también hablar con las grandes empresas, con los funcionarios, lo que pasa muchas veces que no nos atienden. Si yo llamo de Página 12 me atienden. Si llamo desde la agencia Tierra Viva, o llamo de La Vaca, o llamo de la revista Sudestada, no me atienden la gente del poder, ¿no? Entonces, bueno, pero aprendimos a ser periodistas, hacemos periodismo sin esas voces también, porque es válido hacerlo sin esas voces del poder, digamos. Y en cambio, a contraposición, los medios, Infobae seguramente va a escuchar mucho más al CEO de Barrick Gold que a la asamblea de Hachal en San Juan, que está denunciando que se queda sin agua. Entonces, en ese sentido, para mí hay una diferencia entre cómo se priorizan las voces. Además, no somos ingenuos o inocentes. Yo cuando escribo en un medio, pues, decido, soy lo que decimos siempre, ¿no? El periodismo objetivo no existe, no somos objetivos, somos totalmente subjetivos. Lo que hacemos, o lo que hago, como muchos otros, es ser honesto intelectualmente y decir de qué lado estoy. ¿Por qué digo de qué lado estoy? Porque no, para mí, no, como dice una gran frase del periodismo, no se puede ser neutral entre el bien y el mal. Y yo tengo una toma de postura. Para mí, las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba, que han perdido a sus hijos y han sufrido cáncer por las fumigaciones con agrotóxicos, no son lo mismo que el CEO de Bayer o Monsanto o Syngenta. Aldo Flores, un abuelo de Andalgalá en Catamarca, reprimido por la megaminería, no es lo mismo Aldo Flores que Lucía Corpachi, ex gobernadora de Catamarca, o que el CEO de Minera Lumbrera. Entonces, somos honestos intelectualmente, y lo que sí hacemos es no dibujar la realidad ni transformarla según el gusto que nosotros querramos. Intentamos contar lo que pasa. Y en ese sentido, vinculado a lo que por ahí me preguntaba, si no me fue mucho, es eso, el periodismo en el territorio, el periodismo comunitario, popular, alternativo, escucha lo que está pasando en el territorio, lo cuenta con una toma de postura. Es una definición de muchos, seguramente hablas con otros compañeros o compañeras, te van a dar otra, y cuenta lo que pasa. Digo, para mí eso es tan simple. El periodismo para mí es muy simple, es contar lo que pasa. Y es un vehículo para contar lo que pasa. También soy bastante crítico cuando en los últimos años en muchos medios parece que se pone el periodista en primer lugar, con sus primeras personas y demás. Pareciera protagonista. No, el periodista, cuanto más pasa desapercibido, quiere decir que mejor es para mí. En eso lo asemejo al árbitro de fútbol, ¿no? En el partido de fútbol, si el árbitro pasa desapercibido, quiere decir que fue un buen árbitro. Yo creo que los periodistas, pero bueno, hay distintas miradas también. Para mí, yo no sé, nunca escribí una nota en primera persona y no quiero escribirla porque no soy el protagonista de algo. Somos puentes entre lo que sucede en un territorio y el lector, el oyente. No sé si contesté, Lisandro, o por ahí me fui un poco. Sí, clarísimo, Darío, y en este sentido me lleva también a hacerte otras preguntas en relación a los territorios
vos vinculaste no solo el extractivismo a lo económico, sino que aparece también la variable cultural, y en algunas charlas que hemos visto y algunas notas que hemos leído tuyas, haces mucho la comparación de por qué no se busca petróleo en Palermo, por ejemplo, ¿no? O se llevan a cabo prácticas de fracking en Santa Cruz, en el Calafate, y cómo ahí juega las concepciones culturales céntricas en relación también a un solo modelo de desarrollo que piensa no solo lo económico, sino también la relación cultural con estos recursos naturales. Me gustaría que nos cuentes un poco de estas experiencias que has visto, que has aprendido en torno a cómo se pone en juego la concepción con el territorio también desde lo cultural educativo, ¿no? Sí, bueno, sin duda, pasa en todos lados. Esto de, o sea, lo atraviesa, a ver, dos conceptos rápidos que me salen. Uno es los territorios de sacrificio. ¿Qué hablamos de territorio de sacrificio? Es cuando el poder con mayúscula, digamos, el poder empresario corporativo, el poder político, decide que en un territorio determinado se va a hacer una actividad X, ejemplo, ya sean barrios cerrados, ya sean fracking, fractura hidráulica, extracción petrolera, ya sea megaminería. En el momento que decide eso, el poder está decidiendo qué territorio se va a sacrificar en pos de un supuesto desarrollo, con muchas comillas. Y al mismo tiempo ese poder está decidiendo qué población es sacrificable en pos de ese desarrollo. Si mañana hacen un barrio cerrado en la Laguna Santa Catalina y derivan toda el agua para uno de los barrios pobres vecinos, están decidiendo a quién se va a priorizar y se está diciendo a quién se va a sacrificar. Digo, eso es muy real, pasa cotidianamente, y lo cito en un caso concreto porque pasa en sectores urbanos donde vivimos. En la zona de Canning, de Ezeiza, donde se pobló en los últimos 20 años de barrios cerrados, se encerró a poblaciones históricas periurbanas que vivían en el lugar y que producían alimentos sanos. Entonces eso está pasando hoy en día todavía. Se decide el territorio que se sacrifica y la población que se sacrifica. Y en ese sentido me lleva vinculado a esto también de por qué se hacen ciertas actividades en ciertos lugares y en otros lugares no, a la clase social. También tiene que ver con la clase social muchas veces. Yo en estos debates, en estas discusiones, no tengo miedo a discutir y no me siento que estoy atrasando 50 años diciendo, también tiene que ver la clase social, según a quién le afecta o no, como en tantos otros casos. Una cosa es si un policía, imaginemos que podría pasar si mañana fumigan con agrotóxicos una escuela de Palermo Recoleta. O si fumigan con agrotóxicos una escuela ahí del barrio inglés de Temperley, tan lindo y tan coqueto que es, ¿no? Esas escuelas todas con nombre en inglés. ¿Qué podría pasar? Sería un escándalo, porque ¿a qué clase social se está afectando? En cambio, a los chicos pobres del norte de Santa Fe, o los chicos pobres de Entre Ríos, sí se los puede fumigar con agrotóxicos. Aunque luego se enfermen, aunque luego tengan reacciones alérgicas, aunque luego sus padres se desmayen por las fumigaciones. Entonces, en estos debates también, o yo sugiero, intento, en ninguna discusión dejar de lado la clase social. Es lo que para mí sigue siendo un valor, y dentro del periodismo ni hablar. Seguramente si mañana roban a alguien, o pasa cotidianamente, en las lomitas, va a ser una noticia de determinada manera, y si lo roban de la misma manera en Santa Marta, ahí en Loma, va a ser de otra manera cubierto. Y hay una infinidad de casos, porque bueno, al sector político le llega distinto según quien le reclame. Si mañana hay un piquete gigante de todos los empresarios de la Lomita, va a ser una cosa, y si mañana la barriada popular de Buje, Fiorito, Santa Marta salen a la calle, va a ser por el poder político tomado de otra manera. Y por los medios de comunicación lo mismo. Y para mí ahí también tiene que ver con la clase social que conforma los medios de comunicación. Mis compañeros de Página 12, por no ir muy lejos, clases medias urbanas, sienten de una manera cuando se le inunda la calle en Capital Federal, y sienten de otra manera cuando una minera derrama cianuro en los ríos de Catamarca. Obviamente, pasó allá lejos. Estoy generalizando y estoy tratando de ser provocador en ese sentido, obviamente que no todos piensan lo mismo, pero a nosotros mismos, ¿cómo nos pasa a nosotros? Si nos afecta, el famoso si nos afecta más cerca o más lejos. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es hacernos cargo de eso y tratar de combatir ese capitalismo o ese ombliguismo que todos tenemos dentro, que nos sucede.
Y algo que me olvidaba, y sujeto al anterior y redondeo, no solo me interesa el extractivismo por lo ambiental, por lo económico, por lo político, por los derechos humanos, que ya sería un montón de cosas todas juntas, sino también porque este modelo, justamente mencionaste la palabra desarrollo, para muchos de nosotros, las palabras, para todos nosotros seguramente son muy importantes las palabras, pero no es nada de desarrollo. Y tenemos de muestra que hace 500 años que estamos con el mismo modelo y nunca pudimos desarrollarnos, digamos, como sí pudieron a costa nuestra, y gracias a este modelo, los países centrales del norte global, ¿no? Entonces, cuando discutimos esto, vos me dices, bueno, ¿por qué no querés extractivismo? ¿Por qué no quiero megaminería? ¿Por qué no quiero agronegocio? Lo quiero por todo eso que mencionaba, pero derechos humanos, economía, ¿no? Pero además lo quiero porque estos modelos atan a nuestros países, a nuestras naciones, la atan a la dependencia y al atraso. Entonces, como sueño, como soñamos muchos, países distintos, sociedades distintas, mundos distintos, tenemos que cancelar este modelo, hacer transiciones hacia otros modelos que nos permitan a todos ser felices y todos tener un poco, y no que muy poquitos tengan casi todo, ¿no? Como suele suceder. Sí. En esto juega un papel muy claro también lecturas de orden político, pero también epistemológicas, y en ese término el rol de la educación y de la política educativa parecía resultar clave. Sobre todo pienso en esto de cómo lo planteás, y la importancia de la lectura sistémica de estas situaciones. El ejemplo de se me inunda la calle en el centro de Lomas a se inunda Catamarca o se inundan otras provincias, y cómo leemos eso y cómo afecta, creo que está muy vinculado a nivel epistemológico con esta falta de lectura sistémica de la relación con los recursos naturales, y también la implicancia que tiene hablar de recursos naturales, ¿no? En ese sentido, quizás en este recorrido que planteás, has tenido vínculos con experiencias educativas y educación popular, y nos gustaría saber, en virtud de eso, ¿qué papel te parece a vos que juega la educación, no solo en cuanto a las experiencias populares, sino también a nivel de las políticas educativas en general? E incluyo, para hacerlo en una sola gran pregunta, ¿qué evaluación te merece a vos este tipo de iniciativas a nivel estatal, como pueden ser la Ley de Educación Ambiental que se aprobó a principio de año, y iniciativas como la Ley Yolanda, que tiene que ver con la formación de funcionarias y funcionarios del Estado obligatorias en ciertos criterios de sostenibilidad? Lo englobo en una sola gran pregunta por tener que ver con lo educativo. Nos gustaría saber qué evaluación te merecen estas cuestiones. Estoy pensando cómo criticar la educación desde un ámbito educativo, pero bueno, lo haremos como con tranquilidad pues, digamos, básicamente la idea es esa, en nuestro espacio de poder ampliar un poco la lectura y no pensar solo al interior de la escuela, sino todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Dale, buenísimo. Por un lado, lo más fácil, lo de las leyes. Todas las leyes que otorguen derechos o que ayuden al cumplimiento de derechos son bienvenidas, son celebradas, en muchos de los casos son producto de las luchas, obviamente, de las poblaciones, de los colectivos, de las organizaciones. Así que, y al mismo tiempo que digo eso, digo que las leyes se cumplen cuando hay una presión social, y muchas veces en la calle, para que los sectores políticos y judiciales cumplan esas leyes. En Argentina hace más de 10 años que hay una ley de glaciares, y los gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo impulsan la megaminería donde hay glaciares y donde no se podría hacer. En Argentina hace 25 años una ley general del ambiente que debiera frenar todas las fumigaciones con agrotóxicos, no lo está haciendo. Y ahí no le caigo solo al poder político, digo, que tiene muchísima responsabilidad, sino al poder judicial, ¿no? El poder judicial es, de los tres poderes del Estado, el poder judicial sin duda es el poder más retrógrado de los tres, el más conservador, y además es vitalicio. Entonces, en ese sentido, bienvenida a las leyes, ni que hablar, ahora están usando muchos compañeros y compañeras las leyes de humedad, la ley de humedad, que ojalá salga, la ley de etiquetado frontal de alimentos, ojalá que salgan, son siempre paraguas de donde pararse para la lucha. Ahora también una ley de por sí no es que resuelva un problema, sino que lograr, la lucha hace que se sancionen, y a través de la lucha se logra que se cumplan. Entonces también es un tema, no es que se salga una ley y se solucionó todo, pero bueno, eso bienvenido. El tema de la educación, digo, a mí me parece, bueno, a ver, fundamental la educación,
La formación, hablamos mucho, muchos años, el día que vemos la cuenta se van a cumplir 20 años del 2001, de diciembre de 2001, ahora dentro de muy poquito. Y en esa época se hablaba mucho de formación. Ahora parece que es mala palabra porque nos forman, nos formatean o algo, pero para mí me gusta la palabra formación. Será por ese vicio de hace 20 años. Soy producto de la educación pública primaria en Longchamp, primaria en Gleu, secundaria en la Escuela Técnica de Longchamp, terciaria en la Universidad de Loma de Zamora, así que estoy agradecido, orgulloso de esa educación. Y al mismo tiempo que eso, yo creo que nos abre la cabeza, sin duda, nos ayuda a abrir la cabeza. Todos hemos tenido docentes que nos han ayudado. Y otra gran parte de la educación, de la formación, pasa por ámbitos justamente no formales, ¿no? Ámbitos donde no te dan un título, ámbitos donde no hay nadie con guardapolvo, no hay nadie que nos enseñe cómo se hacen las cosas, sino que nos muestre que todos podemos aprender y todos podemos enseñar. Y eso no lo aprendí en la educación pública. Siempre cuando fui a cualquiera de estas tres instancias había alguien que se paraba adelante y que daba la clase magistral, que decía, bueno, cuál era la verdad revelada muchas veces. Y fuera de estas áreas, y me remito, por ejemplo, eso, al año 99, el año 2000, 2009 fue cuando conocí un poco de algo que muchos más conocen que yo no soy para nada especialista, que bueno, la educación popular, el saber compartido entre otros, entre todos, como metodología, aunque es simbólico, digo, pero no solo viene de ahí, es que no haya un aula. La primera vez que vi que no había que sentarse uno atrás de otro y adelante estaba el que sabía, sino que había que hacer una ronda y todos compartimos la palabra y el saber, me partió la cabeza. Fue una práctica, digo, una práctica de pensar distinto, de pensar colectivamente. Obviamente que, no sé, la vez que estuve en esa facultad y leí Foucault, me partió la cabeza, me enseñó un montón de cosas, y después cuando en una asamblea un desocupado me planteó por qué no quería depender del Estado y quería autonomía y no quería planes sociales, también me partió la cabeza. Y creo que ahí uno de los problemas que tenemos, ya como, no sé, quizás como civilización, no sé si unos problemas, una dificultad que tenemos como civilización es que muchas veces no escuchamos. Escuchar, valorar lo mismo la palabra de alguien que tiene un doctorado en ciencia social en algún lado, que la palabra de la doña o el dom, o la tía, nuestros viejos, el vecino del barrio que nos plantea algún saber, quizá no reflexionando y con palabras lindas y no difíciles y no teorizando, sino de la práctica, de la praxis concreta. Eso me parece que nos da el escuchar, que nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos enseñan a hablar todo el tiempo, a dar discursos, a recitar, y nos enseñan poco quizás a escuchar. Quizás yo una de las críticas que tengo, y con mi niña adolescente digo eso, que siempre escuchemos. Eso me parece que es, me decís cuáles, un montón de experiencias. Yo, bueno, en esa etapa que estaba diciendo, en el 99, en el 2000, los espacios vinculados a los movimientos de trabajadores desocupados, rondas de pensamiento autónomo se llamaban, las asambleas de 2001, que se dieron, bueno, acá hay muchos jóvenes seguramente, hay otros que no, que ya, como se dice, no se cocinan al primer hervor, dice un periodista los sábados de la mañana. Eso se recordarán las asambleas populares que hubo en muchas ciudades, en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, que nos mostraron que eso, ¿no? Que se podía construir colectivamente. Hay una experiencia muy interesante, digo, yo estoy bastante vinculado por momentos, que es la Universidad Trashumante. Es una experiencia de educación popular que tiene casi 30 años, si no me equivoco, que también digo, me ha enseñado, he leído mucho de ellos, bueno, Paulo Freire y toda esa línea, ¿no? El pueblo mapuche tiene distintos pensamientos traúnes de pensar colectivamente, los movimientos campesinos de Santiago del Estero en su momento, bueno, infinidad, me estoy yendo un poco de largo, me hago larguero, ustedes me hacen el famoso de la radio, el redondeo, pero la universidad, la facultad, los terciarios nos ayudan un montón, y hay otro montón de experiencias colectivas que nos cambian también. Digo, yo los invito siempre, ojalá que todos podamos transitar, nunca dejar de transitar, siempre tenemos esto, el poder aprender y el poder enseñar todos juntos. Clarísimo, Darío. En este sentido, se me ocurre plantear la problemática que existe en la producción de conocimiento vinculado a el modelo extractivo y el rol que ocupan los diferentes estratos en los cuales se produce conocimiento, como uno de los principales, la universidad, y el lugar que tiene el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento, tanto como
apoyo a este modelo extractivo y también si conoces, si has visto experiencias dentro de estos espacios oficiales, entre comillas, para llamarlo así, donde se pone en discusión tanto a nivel de la producción de discurso, pero también en cuanto a la producción de ciencia y tecnología. Dale, buenísimo. Ahí estaba leyendo que una compañera vive en Canning y padece a los barrios privados. Tal cual como dice. Bueno, me tiraste como un centro que no sé si lo tengo que cabecear o lo tengo que patear, digamos, porque me lleva el tema de la Y hace ciencia. gol, al ángulo. No, el tema de la ciencia, o sea, a ver, las producciones de conocimiento, ¿no? Digo, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es saber? ¿Quién tiene la verdad de algo? ¿Cuál es la verdad? ¿O qué es verdad? Lo primero que me sale decirte que, bueno, vinculado a la universidad justamente, pero no solo, y lo puedo llevar incluso, me quedaba pensando en la praxis periodística, que a mí, digo, puntualmente en página, digo, lo planteo, una cosa es si yo pongo una cita arriba y vuelvo, ahora vuelvo un toque, pero es una anécdota. En un momento había puesto a un indígena cuestionando en la cabeza, lo más importante de la nota, donde arranca, cuestionando a la presidenta Cristina Fernández en su momento, y me llama el editor como enojado, diciendo, bueno, ¿quién es este indígena para decir esto así de una sobre la presidenta? Digo, ¿por qué no lo puede decir? Está hablando de megaminería, ¿no? Y él me dice, bueno, pero si por lo menos fuera un investigador del CONICET el que lo dice, o sea, estos saberes, ¿no? O sea, un investigador del CONICET puede decir algo y el indígena no puede decirlo, ¿no? Es como la valoración de la fuente o de los discursos, de los relatos y demás, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa, muy vinculado a esto, es que un gran mal que nos acecha hace bastante tiempo y en la pandemia se vio claramente, son los científicos. Hay un discurso de que los científicos son todos buenos, que buenísimo, más ciencia, mejor ciencia, cuanto más científico más importante, cuanto más destinemos a ciencia mejor, y somos muchos los que no estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si nosotros volcamos mucha ciencia, muchos recursos para el sector científico, para ayudar a la megaminería, para desarrollar cultivos transgénicos, para hacer megaminería, para hacer litio, para hacer fracking, y yo no quiero esa ciencia. Eso lo hagan las empresas, ¿por qué vamos a financiar nosotros eso? Eso por un lado. Y por otro lado, que la ciencia hoy, como si fuera una sola además, porque no es una sola la ciencia, pero sin duda hay un sistema hegemónico, así como hay medios hegemónicos, hay una ciencia hegemónica. La ciencia hoy pareciera la iglesia del siglo XXI, a la que no se le puede debatir nada. Siempre se pone el sellido, ¿no? El investigador del CONICET dijo tal cosa, en todos los temas tienen que opinar. Y no digo que no pueden opinar. Obviamente que todos podemos opinar. Ahora, creo que su opinión está sobrevalorada muchas veces. Cuando hablamos de litio, Ernesto Calvo, un científico del CONICET, de la Universidad Exacta, que quiere desarrollar un método, dice haber desarrollado un método para no contaminar tanto, para explotar litio, se lo pone por encima del vocero Coya Clemente Flores de Salinas Grande de Jujuy. Y para mí las opiniones pueden valer una igual que otra, o incluso en este caso Clemente Flores vive en Las Salinas, que es el lugar que se quiere explotar y que se quiere contaminar. Entonces, cuando se habla de aborto, de golpe trasciende muchísimo y es como el gol que faltaba, el de un científico determinado, que en la audiencia pública habla sobre los derechos. Para mí no tiene que hablar un científico, encima hombre, para determinar por qué sí tiene que ser un derecho el aborto seguro y gratuito. Muchas de las discusiones de la pandemia, eso, ¿quiénes hablaban? ¿Quiénes hablan? Los que saben, los expertos. Para mí hay que desglosar, nos falta reflexión crítica sobre eso. Insisto, no digo que no haya un conocimiento técnico, no digo que no puedan hablar, pero no es la verdad. Es una parte de una realidad. Y por otro lado, así como hay muchísimos que plantean ciertas cosas dentro de la ciencia, hay otro sector de la ciencia minoritario, más crítico, más colectivo, que plantea cosas distintas, y eso no se lo está escuchando. Recomiendo ahí la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Realidad de la Naturaleza, UXNAL, que son científicos críticos al extractivismo y científicos críticos a la ciencia hegemónica. Yo hace 15 años atrás, o un poco menos, para mí el CONICET era un sello impoluto que parecía que eran todos Messi y Maradona juntos. Y tuve la suerte
en la vida de cruzar a un científico, justamente, Andrés Carrasco, que había sido científico del CONICET. Él hizo una investigación en el año 2009 sobre los efectos del glifosato. El herbicida glifosato, no todos tienen por qué saberlo, es el herbicida más utilizado en el cultivo agropecuario argentino, y fue un punto de quiebre en la discusión del modelo transgénico en Argentina. Andrés Carrasco era, y digo era porque falleció hace más de 5 años, era el mayor embriólogo molecular de Argentina, era del selecto grupo de investigadores, era un celebrity, digamos, de los científicos, y él un día, ¿saben qué decidió? Decidió salir de ese ámbito de científicos selectos, vincularse a pueblos fumigados con agrotóxicos, a movimientos campesinos, a una organización histórica que se llama Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, investigó en su laboratorio en la Universidad de Buenos Aires y confirmó que el glifosato producía malformaciones en los embriones anfibios, y eso podía ser un paralelo muy similar a lo que pasaba con los humanos. Por eso, en territorios fumigados hay muchos chicos con discapacidad, con malformaciones, abortos espontáneos. Fue un quiebre histórico en la lucha contra las fumigaciones en Argentina. Rápidamente él cayó en la desgracia, todo el sistema científico hegemónico lo tildó como un enemigo. Ahí tengo que nombrar a Lino Barañao, ministro de Ciencia del kirchnerismo y también del macrismo, a Roberto Salvarezza, hasta hace muy poquito también ministro de Ciencia, entre otros. Alberto Combri, que es muy famoso ahora y parece muy progresista también, lo atacó a Andrés Carrasco. ¿Y qué planteaba Carrasco? Planteaba que lo que él decía, él dice, no sé por qué se hace tanto lío con esto, dice Andrés Carrasco, si yo solamente dije lo mismo de lo que vienen diciendo las madres del barrio Ituzaingó, que son víctimas de las fumigaciones. Claro, Andrés Carrasco era un científico súper reconocido del CONICET. El entramado, ¿no? De, por un lado, compañeros, compañeras del ámbito científico que se juegan y que trabajan y que luchan junto a los movimientos sociales, y otros que están encerrados en sus castillos de cristal y que crean un conocimiento que es muy útil para el sector empresario, muy útil quizás para traer divisas y demás. Me parece eso, la ciencia no es una sola, la ciencia debiera debatirse más, y hay una pregunta que a mí me quedó, que yo la aprendí con Andrés Carrasco, que es ¿ciencia para quién y para qué? ¿Para qué queremos ciencia? Si queremos ciencia para la agroecología, para alimentos sanos, para que todos podamos comer, bienvenida. Si queremos ciencia para más transgénicos y para que Bayer y Monsanto se sigan llevando más dinero, no queremos esa ciencia. O por lo menos ponerlo en debate. Me fui un poco por la tangente quizás, pero para mí, en ese sentido también, lo mismo, yo no sé hoy cómo será la Universidad de Lomas, pero a mí me formaron, la universidad en general, en la etapa que yo cursé, me formó para el mercado. Me formaba, ¿qué era lo que me decían a mí en periodismo de Lomas? Me decían que yo llegaba a jugar en primera, si estaba en Clarín, o La Nación, o Telam, o Radio Nacional y demás. Si uno quería hacer un medio, ni se les cruzaba por las cabezas a los docentes la posibilidad de un medio autogestivo comunitario. La revista Sudestada, de ahí de Lomas de Zamora, recomiendo que vayan a Gorriti al Siena a comprar, a ver todos los libros y revistas que tienen, nació de esas cátedras y contra viento y marea, porque nadie los alentó, sino que es más, lo desalentaban a que hagan una experiencia de ese tipo. Ellos pueden dar testimonio mucho más que yo. Entonces, no es casual que en biotecnología te formen para transgénicos, no es casual que en geología te formen para trabajar para Minera Lumbrera o para Barrick. Entonces lo que debiéramos hacer es cuestionar eso, cuestionarnos, preguntarnos si eso es lo que queremos y si eso es lo que hace bien al resto de la sociedad. Yo sé que mucho ha cambiado, sé que en muchas carreras hoy se piensa en los medios autogestivos, comunitarios, se dan estos debates que antes quizás no se daban, seguramente sean otros mucho más interesantes que lo que pueda decir yo, pero se ha avanzado también, así como hay luchas en los territorios, hay claro que hay luchas en los ámbitos científicos, hay luchas en las universidades, en las propias cátedras y demás. Bueno, seamos parte de esas luchas, estemos despiertos para ver y aprender y soñar con esas luchas también. Buenísimo, Darío. Pienso en esto, ¿no? En los dos paradigmas que contás dentro del ámbito de la ciencia, la máquina de producir papers y después las experiencias que tienen en cuenta esta pregunta de ciencia con quién y para quién, que es una pregunta, digamos, que en el ámbito educativo también es muy fuerte, que la hizo Freire, ¿no? La pregunta de siempre preguntarse para quién, con quién y contra quién llevamos a cabo la práctica educativa. Pienso, para retomar un poquito más, porque es algo que obviamente nos
interpela directamente. Si tenés alguna experiencia en universidades donde de alguna manera se conjuguen prácticas de desarrollo científico y educativo en torno a otro modelo económico que critique el modelo extractivo del cual estamos hablando. Sí, sin duda que hay muchas. A ver, a modo de ejemplo también, así como uno dice, valoriza todo el tiempo las luchas del territorio, también hay luchas como hacían las universidades. Hace 15 años atrás, la Universidad de La Plata abrió la primera cátedra de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que seguramente muchos saben y quizá otros no. Nace a partir de un movimiento internacional campesino llamado Vía Campesina, allá por fines de los 90. Lo que dice la soberanía alimentaria es que cada pueblo tenga el derecho de decidir qué quiere producir, para quién y cómo. O sea, nosotros como sociedad argentina nos preguntaron si queremos producir soja, que no es alimento, sino que son commodities para chanchos y aves de Asia y de Europa. Nos preguntaron si queremos producir eso o si queremos producir más carne, más frutas, más vegetales. No nos preguntaron. Nosotros no tenemos soberanía alimentaria. Cuando digo preguntar, no solo preguntarnos, sino participar de esos debates, ¿no? Digo, y tratar de que beneficie a las mayorías populares. Entonces, volviendo. Hace 15 años, la primera cátedra de soberanía alimentaria estuvo en la Universidad de La Plata. Parecían unos bichos raros, ellos mismos te los cuentan, sigue estando. Hoy en la Argentina, en las universidades públicas de Argentina, hay más de 30 cátedras de soberanía alimentaria, que debaten todas estas cuestiones todo el tiempo. Sin duda es una bocanada de aire fresco para lo que sucede muchas veces en la universidad, donde cada cátedra o muchas cátedras o departamentos se manejan como quintitas privadas. Entonces, sin duda creo que es muy bueno. Entonces, hay esos lugares. Me remito por otro lado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario tiene un Instituto de Salud Socioambiental, que lo que hicieron es algo inédito, en Argentina no se había hecho, ya hace como unos 7, 8 años, comenzaron la última materia para recibirte de médico en Rosario. Vos no tenés que dar un súper examen de 10 días, ni tenés que estudiar toda una noche o varias noches y demás. Lo que tenés que hacer para tu último examen, para recibirte de médico en Rosario, en la Universidad Pública de Rosario, es hacer un campamento sanitario. Se van durante 5 días, toda la cursada, 30, 40, 60, 70, se instalan en un pueblo determinado a través de un convenio, de un acuerdo y demás, y hacen un relevamiento sanitario a la población, para ver qué le está sucediendo, cuáles son los males que la aquejan, las enfermedades, las necesidades y demás. O sea, la universidad pública volcándose y abriéndose y bajando, entre comillas, a la sociedad para ver qué está necesitando y qué es lo que le está pasando. Puedo nombrar ahí a muchos compañeros, pero bueno, uno de los referentes de ahí es Damián Berseñasi, lo pueden buscar en redes y demás. Lamentablemente está sufriendo el embate ahora de unas nuevas autoridades en la universidad, donde no está pudiendo hacer todo lo que venía haciendo, también hay que decirlo, en estos de ámbitos de disputa también suceden, y de miserias también suceden, como en toda la sociedad también suceden en las universidades. Hoy está sufriendo, también Berseñasi y su equipo de salud socioambiental, pero en definitiva, digo, es un ejemplo concreto de cómo el sistema médico, el sistema de salud, o sea, hay médicos que nunca en su vida van a bajar o van a ir a un lugar determinado de la sociedad, de los sectores que más sufren, que más necesitan y demás. Que sea obligación de la universidad pública, digo, ir, aunque sea por un examen final, pero ir me parece fundamental. Estas prácticas, las famosas prácticas, el extensionismo está mal visto, también es todo un debate entre el mundo extensionista, pero digo, bueno, pongamos el nombre que querramos, si de verdad no queremos una universidad encerrada en su castillo de cristal, digo, bueno, hagámoslo realidad, ¿no? Veámoslo. Yo sé que es difícil, que no es simple, que son procesos, tampoco lo estoy simplificando. Y después, si la universidad no nos lleva ahí, digo, bueno, nosotros tenemos la decisión, ya somos bastante grandecitos como para poder ir a ciertos lugares y aprender de esos lugares, conocer esa realidad. Volviendo a lo que me decía, hay innumerables colectivos, organizaciones, cátedras dentro del sistema universitario, estoy pensando, y seguro se me están escapando muchos otros, que se vinculan a estos temas de una mirada crítica, de una mirada científica. Lo que decía, hay un colectivo en Buenos Aires llamado Ciencia Entre Todos, Ciencia Entre Todes, que también son de diversas miradas, desde biólogos moleculares hasta comunicadores, historiadores, antropólogos,
que piensan la ciencia con una mirada abierta, y ahora me remito a ellos también, porque incluso ellos están muy volcados a la educación. Ellos trabajan muchos con bachilleratos populares, con educación popular y demás, digo, vinculada a una mirada que en general no nos llega tanto en algunos sectores de la sociedad. Estoy pensando en voz alta, no me la esperaba esta, pero hay un montón bueno, hay cátedras abiertas de pueblos originarios. Antes era impensado. En la Universidad del Comahue, en la Universidad de Río Negro, hay cátedras, digo, se conforman de igual a igual entre el doctor en historia, que es muy copado, con gran recorrido, gran vinculación a los pueblos originarios, y al mismo tiempo un integrante, uno, dos o tres integrantes de los pueblos de las comunidades locales, donde van pensando la currícula junto, y donde al mismo tiempo dan incluso distintas cátedras y momentos para que los chicos, las chicas, los jóvenes estén vinculados a la realidad de un pueblo originario. Seguramente me estoy olvidando infinidad de ejemplos, pero bueno, son los que rápidamente me salen. Buenísimo, Darío. En este sentido, pensamos la importancia de incluir esta pregunta en la formación, ¿no? Salir un poco de una formación lineal que básicamente forma para determinadas instituciones que ya están, valga la redundancia, instituidas, pero al incorporar esta pregunta y al incorporar estos otros territorios, no solo en un nivel topológico, sino también en un nivel simbólico, permite empezar a conocer estas otras experiencias y producir otro tipo de saber. Carlos, Ricardo, no sé si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo para ya ir cerrando. Hola Darío, dos preguntas muy breves porque por ahí los estudiantes seguramente tienen cosas para preguntar. Así que dos preguntas, pero de naturaleza muy diferente, así que voy a apelar a tu astucia periodística para que puedas ser breve y concreto, porque son muy diferentes entre sí las preguntas, pero no quiero dejar de hacértelas. La primera es, vos mencionaste al comienzo, cuando hablabas del extractivismo, la soja transgénica. Mi pregunta es la siguiente: toda la siembra es transgénica, tanto la siembra gruesa como la siembra fina, en este momento, si no toda, el 90%, es transgénica. El maíz, el trigo, el lino, la cebada, el centeno, bueno, en fin, tanto la fina como la gruesa. Entonces, mi pregunta es, ok, ese es un hecho, digamos, ¿no? Después el volumen, si es todo, cuando digo toda, no me refiero a todo lo que está cultivado, sino me refiero a lo que está cultivado en escala, ¿no? ¿Cuál vos creés que es el camino de salida? No la solución, porque decir cuál es la solución es una cosa recetista y un poco infantil. ¿Cuál es el recorrido a vos que te parece que habría que transitar para salir de eso, que es una trampa por la escala de producción? Porque el productor te va a decir, bueno, sí, es transgénico porque así puedo producir en un volumen que de otra manera no se puede producir. Vendría todo el discurso de la alimentación para la humanidad y todo ese macaneo que hacen mientras que se llenan los bolsillos. Pero hay un tema de escala y de producción. Digo, ¿cuál crees vos que es el camino? Esa es la primera pregunta. Bueno, primero como comentario, digo, vinculado, no todos los cultivos son transgénicos. Los transgénicos aprobados en Argentina son soja, maíz, algodón. Inicialmente son los que se cultivan a escala, digamos. En Argentina acaba de pasar algo muy importante, que ni Macri se animó a eso, pero Alberto Fernández lo hizo, es aprobar el primer trigo transgénico con uso de glifosato y glufosinato de amonio, que no se ha cultivado en escala todavía porque el principal comprador de Argentina es Brasil, y Brasil todavía no lo ha aprobado, no lo quiere todavía. Digo, eso como para aclarar, digo que más allá de esa aclaración, que no sé, es técnica, digamos, cuando uno habla del modelo transgénico, incluso podemos hablar, nosotros hablamos de modelo de agronegocio en realidad. Agronegocio, nosotros que nos dedicamos a las palabras, ¿no? El agro entendido como negocio. En realidad el origen de todo esto es la agricultura, era el agro entendido como cultura. Y mirá lo que se ha transformado el mundo, lo que ha transformado el sector empresario, que el agro, desde cuando el agro, la producción de alimentos, algo para la vida, se transforma en un negocio. Bueno, no debiera llamarnos la atención, ¿no? Donde todo es negocio. La salud es negocio, la educación es negocio, donde todo se ha mercantilizado. Pero bueno, entonces, para ser correcto, podemos hablar de modelo de agronegocio, que no solo el problema son los transgénicos, sino que el problema también es
los agrotóxicos. Hay muchos agrotóxicos que incluso se utilizan sin necesidad de usar transgénicos. Y sobre todo el agronegocio lo que tiene como concepto es que es privilegio, la ganancia de unos pocos, comandada por corporaciones, con consecuencias para muchos. Digo, ese sería como un concepto, así como hablamos de atractivismo, el agronegocio es eso. Es el agro para unos pocos, con alta rentabilidad, creación de divisas y hambre para el pueblo, resumido a cuentagotas. ¿Cómo puede ser que en Argentina, un país en teoría productor de alimentos, el kilo de asado esté 700 pesos? ¿Cómo puede ser que en Argentina, un país productor de alimentos, el kilo de manzana esté 130 pesos con suerte? Digo, no, eso, o sea, ya ahí nos debiéramos poder cuestionar eso. Si nosotros tenemos la extensión que tenemos, la historia productiva que tenemos, lo más accesible para toda la población argentina debiera ser los alimentos, algo que no está haciendo. Entonces, cuando dicen que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, es mentira. Argentina no produce alimentos, produce commodities. Si produjera alimento para 400 millones de personas, el litro de leche estaría 5 pesos, 4 pesos y no 20. Bueno, estoy repasando toda la compra que hice en la semana, perdón. Ni hablar de la yerba, ¿no? Bueno, todos tomamos mate, todos veo ahí todos tomando mate, yo no hice todavía el mío, pero lloramos cada vez que se lava el mate. Volviendo, la transición, la solución, Carlos, yo obviamente no tengo la solución, sí tengo ideas puntuales del agro, y sí tengo ideas puntuales de un concepto que me estaba olvidando ya de tratar, que trato en estos tiempos de mencionarlo siempre, para el debate, obviamente el intercambio. Por un lado, yo creo que son temas tan centrales en la historia y en el presente y en el futuro de un país, de una sociedad, que debieran debatirse y dar cabida a todos los espacios. Y cuando digo un diálogo real y sincero y debate, digo poner en igualdad de condiciones a... ¿Quiere debatir el CEO de Syngenta, el directivo de Syngenta o de Monsanto? ¿Quiere sentarse a debatir cómo acabamos con el hambre en Argentina? Bárbaro, sentámonos y demás. Pero también tiene que sentarse el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también tiene que sentarse la Unión de Trabajadores de la Tierra, también tiene que sentarse el pueblo huarpe, también tiene que sentarse todos, y todas las opiniones valen lo mismo. Ahora, porque sentarlo a todos, hacer ese falso diálogo como fue la mesa del hambre, y que sigan valiendo la opinión de 2 o 3 y los demás están para relleno, eso no sirve. Está comprobado que no sirve, digo, no tiene sentido. Es más, no sé si tiene sentido ir a ese tipo de espacios, sería otro cuestionamiento, otra. Entonces, yo creo que en ese sentido nos tiene que llamar a pensar juntos qué sociedad queremos. Y esto nos lleva a algo más macro. No me quiero ir cierro la pregunta y me voy al otro más macro. Yo creo que en el tema del agro es mucho más simple que en otros temas. La agroecología es un concepto, una técnica que también viene de movimientos campesinos, como la vía campesina a nivel internacional. Se puede practicar a escala, se puede practicar tranquilamente a escala. Hay experiencias muy grandes. La Red Nacional de Municipios por la Agroecología, la RENAMA, Eduardo Cerdá es una persona de referencia, hoy es director de Agroecología del Ministerio de Nación de Agricultura. Es todo un debate, ¿no? Hay muchas agroecologías, hay muchas ciencias, hay mucha educación, muchos periodismos, hay muchas agroecologías, pero Eduardo Cerdá ha probado poder hacer soja no transgénica, soja convencional, sin uso de agrotóxicos, en un predio de más de 10.000 hectáreas, con alta rentabilidad. Muchos empresarios del agronegocio se están volcando a la agroecología no por un convencimiento ideológico, ni porque le interese alimentar al mundo realmente o a la sociedad, sino porque le convienen los números. Los insumos de transgénicos y agrotóxicos están en dólares, entonces se están volcando por ese lado. La agroecología, lo que se impulsan de muchos movimientos campesinos a nivel internacional, y a nivel latinoamericano también, es la transición a la agroecología. Si se volcaran los recursos, una ínfima parte de los recursos se vuelcan al agronegocio, se volcaran a la agroecología, Argentina y muchos otros países podrían estar en esa transición para producir alimentos sanos, sin agrotóxicos, sin transgénicos y a precios razonables y justos para toda la sociedad. Son decisiones políticas. Hoy están dados las técnicas, las posibilidades, los territorios, y está dada los protagonistas que pudieron llevar a cabo esa realidad. Digo, que son los campesinos, los agricultores familiares, las pequeñas cooperativas y demás. Es una decisión política. Ahora, si asume un ministro de Agricultura como Julián Domínguez, digo porque es de coyuntura, y recibe la mesa de enlace y va a negociar con ellos, pero no recibe a los movimientos campesinos, está claramente de qué lado se posiciona. Entonces no podemos esperar un cambio de modelo, una transición a otro modelo, con sectores que en vez de pensar en la próxima generación,
piensan en la próxima elección. Digo eso por un lado. Entonces, creo que más o menos he respondido a eso. Yo creo que es súper factible, y no solo factible, sino que imprescindible y necesario, avanzar a un modelo agroecológico, que sin duda no se da de un día para el otro. No es que mañana Argentina deja de hacer soja y deja de exportar soja, pero sí con una mirada global de algún estadista, que yo no lo estaría viendo en ninguna casa de gobierno, en ningún partido político, para ir hacia ese modelo. Y lo que no me quería dejar de mencionar, que tiene que ver con esto, es que yo creo que la lucha contra el modelo extractivo, la lucha contra el extractivismo, como tantas otras luchas, pero puntualmente en esta, muestra los límites conservadores de la democracia actual. En época de elecciones, muestra que la democracia actual es profundamente conservadora. Ya tan conservadora que no se tolera de esta manera. Y cuando uno dice eso, no quiere decir que no queremos democracia, queremos dictadura. No es negro o blanco. Queremos otra democracia, una mejor democracia, donde ningún CEO en Puerto Madero, ni ningún gobernante, ninguna casa de gobierno, decida que tal territorio se tiene que fumigar, que tal modelo tiene que aplicarse de fracking en tal lugar, que se tiene que hacer una represa e inundar miles de hectáreas y demás. A 20 años casi del 2001, me queda para el debate, estuve pensando en estos días, no llegué a nada, así que no puedo arriesgar nada, pero nos muestra que la democracia actual y los índices de pobreza, donde 6 de cada 10 chicos es pobre en Argentina, 6 de cada 10 chicos es pobre, nos muestra que esta democracia, así como está, y el extractivismo la muestra claramente, no da para más así. Disculpen, digo que me echo dentro porque tiene directamente que ver con el periodismo. ¿En dónde han visto en la comunicación o en los medios que se cuestionen este tipo de cosas? Y para mí es necesario, si queremos una sociedad distinta, mejor, para todos, seguir discutiendo, comenzar a discutir estas cosas. ¿Y por qué digo? En algunos lugares de Argentina ha habido plebiscitos vinculantes para que la sociedad decida si quiere o no quiere megaminería, si quiere o no quiere represas. Y siempre, las muy pocas veces que se ha decidido eso, se ha decidido en contra de la voluntad de los gobernantes locales que no quieren salir en las elecciones, y se ha decidido, el pueblo ha votado para frenar los proyectos extractivos. ¿Por qué no hay más de estos? Ayer Alemania acaba de votar que se expropien las casas, a favor de que se expropien las casas sin usar de los que tienen más de determinada cantidad de viviendas, por la presión inmobiliaria que hay. Bueno, imaginemos, ¿no?, ese tipo de cosas. Una mejor de que nos llamen a votar, a decidir por lo que realmente nos afecta a nosotros. Pareciera que me fui por las ramas, pero estoy seguro que no, digo, por esto de que las luchas territoriales dicen, y son en parte hermanas del 2001, dicen, no queremos que alguien a 1200 kilómetros decida sobre nuestro territorio. Y para mí me parece súper válido eso, ya casi algo emblemático que nos atraviesa a muchos, que se respete la decisión de las personas que viven en el lugar. Perdón si, Carlos... No, está bien, pero empalma con la segunda pregunta, que un poco acabas de desmentirte a vos mismo. Ahora te voy a decir por qué. En un momento dado, cuando estabas hablando sobre periodismo, dijiste que periodismo, algo de este orden, no puedo replicar exactamente, era sencillo, era contar lo que pasa. Ahora, contar lo que pasa no es tan sencillo. Yo entiendo el sentido, creo entender el sentido que vos le diste, pero digo, contar lo que pasa, sea por un medio escrito, un medio oral o un medio visual, me parece, digo, te están escuchando estudiantes de comunicación, te están escuchando estudiantes de ciencia de la educación, te están escuchando estudiantes de psicopedagogía, y te estamos escuchando nosotros, que aprendemos junto con ellos. Digo, comunicar, en el sentido estricto de informar acerca de lo que pasa, es entrar en un terreno difícil, que es el territorio del lenguaje. Vos mismo, cuando arrancaste, me corregiste, y yo estoy de acuerdo en la corrección que hiciste, me dijiste, hablemos de agronegocios. No, me parece que no es tan sencillo esto de contar lo que pasa. No sé, decime vos. Sí, depende de cómo lo veamos. A ver, la definición para mí, lo que yo digo que es sencilla es la definición del periodismo. Obviamente que se ha escrito mucho y se ha teorizado un montón y es súper necesario y está bien, digo. Me salen como varias respuestas, algunas medias bien, digo, tribuneras. Sin duda hay complejidades que atraviesan la realidad.
Pero a ver, cuando hay un... ¿A qué me remito con sencillo, por ejemplo? ¿En qué sencillo? Cuando asesinaron a Rafael Nahuel en Villa Mascardi, en cercanía de Bariloche, la prefectura de Patricia Bullrich, a mí me llamó un periodista famoso, podemos decir, y me preguntó bien qué había pasado, ¿no? Como él lo iba a contar en su programa de radio. Y yo le dije la verdad, y mira, yo no estoy allá, no he hablado con muchas personas que han estado ahí, pero la historia de las luchas del pueblo mapuche en particular, pero de los sectores populares en general, las balas provienen siempre de un solo lugar. Me viene a la mente Darío y Maxi. Darío y Maxi en Puente Pueyrredón, me remito a 2002. Lo primero que se había plantado en ese momento era que había sido una disputa entre ellos, que los piqueteros, los desocupados estaban armados. Dos nombres propios, hago un breve paréntesis: Aníbal Fernández y Felipe Solá, entre otros, que aún siguen pululando, eran parte de esos que instalaban esos discursos. Y en ese sentido digo que es simple. Para mí no hay mucha teoría ahí. Siempre la sangre la pone un sector. Y siempre las balas y los palos provienen de otro sector. Podemos complejizarlo, obviamente se puede complejizar, pero al momento yo lo pienso en la praxis periodística. Cuando me llamaron en abril pasado de Andalgalá, me llegó un mensaje de texto, me dice: están allanando las casas de los compañeros y las compañeras por la marcha minera. Para mí es muy simple, porque conozco la historia de Andalgalá, conozco la historia de Catamarca, conozco la historia de la megaminería en América Latina, digo. Es Potosí. En Potosí hubo un sector que sufrió, y en Potosí hubo un sector que se llevó todo el oro, el cobre. En ese sentido, digo, compañeros, no quiero minimizar lo teórico, ni mucho menos. A veces sí me parece, y parte de esa crítica en el libro que hicimos colaborativamente, digo, que se había recomendado a Ana y a otros compañeros, el tema de quienes hacen periodismo era un poco debatir eso. El oficio periodístico, para mí el periodismo es un oficio. Ni siquiera es una ciencia, obviamente. Estudio ciencias de la comunicación, está bien, lo respeto, digo, pero para mí el ejercicio efectivo del periodismo es un oficio como es el del carpintero. Sin duda que las teorías, las lecturas, los aprendizajes nos atraviesan y nos hacen complejizarlo y pensar. Sin duda, no es algo, no quiero minimizar eso, tampoco, no quiero que se entienda así en cuanto hablo de lo simple. Pero llega un momento que vos te tenés que parar, yo me pongo frente a la computadora, tengo que escribir 70 líneas, y yo ahí digo, para mí es muy simple saber de qué lado estoy, qué voy a contar, cómo lo voy a contar, por qué lo quiero contar, por qué necesito contarlo. Digo, yo no escribo de estos temas porque no son temas gratos muchas veces, pero necesito contarlo porque uno trata de aportar a ciertas luchas, en ese sentido. También hoy cuando me presentaban, o creo que me decían algo así, o en la previa cruzamos unos correos con Lisandro, y la palabra militante, ¿no? Hasta antes de la ley de medios en Argentina, la palabra militante en la comunicación tenía un sentido. Hoy tiene otro sentido quizás, y a mí hoy me cuesta, yo siempre me considero un militante. Hoy no sé si soy, en ese sentido, porque se han menoscabado, se ha manoseado la palabra militante en el periodismo. Daría para otro gran debate, ¿no? La ley de medios, cómo se aplicó, no se aplicó y demás, no me quiero ir. Pero volviendo, creo que quedó una pregunta sin contestar, Carlos. Yo no digo que sea algo simple, digo que hay distintas formas de enfocarlo. La definición quizás para mí sí es simple de qué es periodismo, cómo pienso el periodismo. Yo, dos cosas que siempre digo, y muy simplotas quizás, es: el periodismo es contar lo que pasa. Osvaldo Bayer creo que lo decía, lo voy a decir mal, seguramente no lo tengo acá en pantalla, pero que decía esto, que siempre hay que estar del lado de los que sufren, del lado de los que luchan, y contra el poder, ¿no? Cuando hablamos del poder, hablamos del poder económico, el poder político, etc. Y después lo otro que cuento yo del periodismo, cómo me posiciono yo, a mí varias veces me han querido hacer cargo, entre comillas digo, de lo que decía Página 12. Y yo no soy Página 12. Es más, casi no me publican hace bastante tiempo. Entonces lo que yo digo es que yo me hago cargo de lo que yo escribo. Y por eso pongo mi firma, porque yo me hago cargo de eso, de lo que yo escribo. Como si yo estuviera con ustedes, o estoy frente a un aula, me hago cargo de lo que estoy diciendo y del material que doy para leer, y de por qué lo doy para leer. Entonces ojalá el día de mañana, y se lo digo a mi hija, a mí me van a juzgar por lo que escribí.
Y bueno, por ahí me equivoqué, digo, como todos nos podemos equivocar, pero sé que en el momento que lo escribí convencido de que eso era por ese lado, y siempre sé que cuando escribí algo, lo escribí desde un sector, y que era justamente el sector que luchaba, el sector que sufría, el sector de las mayorías populares que quería otra cosa. Me recontra, Carlos, fui por otro lado, como estoy muy disperso hoy en día, creo que me faltó la siesta, les cuento que ustedes me han cortado la siesta, que para mí es sagrada, pero bueno. Es un horario complicado que tenemos este cuatrimestre. Darío, reflexiones sumamente claves en tiempos de el meme más elocuente o la opinión compulsiva de las redes sociales, ¿no? Me parece que tener este tipo de reflexiones sobre qué queremos decir y cómo lo queremos decir, me parece que tiene mucha potencia. Te agradecemos un montón, la verdad este diálogo nos va a servir muchísimo de acá en adelante para lo que seguimos trabajando en el cuatrimestre. Agradecemos tu tiempo, pedimos disculpas por la interrupción de la siesta y esperamos tenerte presencialmente cuando se vuelva, que si todo sale bien, el año que viene estaremos de vuelta en las aulas y esperamos contar con tu presencia para seguir dialogando, porque la verdad que fue sumamente potente. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.